Gracias, presidente. Buenos días. Bien, esta PNL que presentamos sufre una enmienda de sustitución que nosotras mismas también presentamos, que supongo que estará en este momento ya a disposición de todos y todas las diputadas. Bien, en el año 2011, en marzo del año 2011, es decir, hace ahora 2 años, la Comisión de Fomento de este Congreso aprobó una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego con los votos a favor del partido que ahora mismo está en el Gobierno, el Partido Popular. En aquella proposición no de ley, por un lado, se instaba al Ministerio a realizar las gestiones necesarias ante la concesionaria de la AP9, Audasa, para que se incluyese un programa de descuentos a similitud del que ofrecen otras concesionarias de autopistas del Estado. Quiero recordar aquí que las 4 autopistas gallegas y la de Adanero-Villalba, la AP6, son las únicas del Estado que no cuentan con estas políticas de rebajas. Y, por otro lado, en aquella PNL se instaba al Ejecutivo a buscar fórmulas de financiación de la ampliación de la AP9 que no pasasen por el incremento del coste de los peajes. Sin embargo, hasta la fecha no solo no se ha hecho nada en este sentido, sino que los peajes en estos últimos 2 años se han incrementado muy significativamente, nada más y nada menos que 4 veces en el último año. A finales de julio del 2012 se produjo un incremento del 7,5%, en septiembre del 2012 la subida del IVA, luego una actualización del IPC del 2012 de un 3,29% y finalmente, en enero de este año, el IPC del 2012 en más de un 3%. De manera que con todos estos aumentos el precio del peaje de la AP9 se sitúa en un nivel totalmente inasumible para los ciudadanos y ciudadanas gallegas y provoca un importante malestar en los usuarios que, al aumento del precio de los peajes, tienen que añadir un pésimo servicio por parte de la concesionaria, con llamativos atascos en muchísimas ocasiones y otros problemas que se suceden con frecuencia. Que la AP9 sea de las más caras del Estado y que no cuente con un programa de descuentos unido a la grave crisis económica actual, con 6 millones de parados, ha reducido hasta ahora de manera importante el número de usuarios y usuarias de la AP9 y ha provocado que la vía alternativa, la Nacional 550, aumente cada vez más su deterioro y represente también cada vez más un peligro para la conducción y para los habitantes de los núcleos de población que se asientan a lo largo de esa Nacional 550. Durante todo este tiempo, el Ministerio de Fomento, la ministra Ana Pastor, solo mostró disposición a intentar rebajar el tramo entre Pontevedra y Vigo, Vigorrande, un tramo que efectivamente tiene el precio más alto por kilómetro de toda la AP9. Sin embargo, la negociación que se ha llevado a cabo entre el Ministerio y Audasa no ha podido resultar más decepcionante para la ciudadanía gallega. Por un lado, se limitan los descuentos a los aproximadamente 30 kilómetros del tramo entre Pontevedra y Vigo y no a la totalidad de la AP9. Se refiere únicamente a los usuarios que hagan el viaje de regreso en el mismo día y que además cuenten con el dispositivo de pago de telepeaje. Se excluyen los transportes pesados. Por cierto, ha causado un grandísimo malestar precisamente los profesionales del sector. Se excluyen también los trayectos realizados fuera de los días hábiles, es decir, los realizados en domingos y festivos. Y además tendrá que compensársele a la concesionaria lo que deje de ingresar por este descuento vía aumento de tarifas para la totalidad de los usuarios de la AP9. Con lo cual, el Bloque Nacionalista Galego, por enésima vez en estos años, vuelve a solicitar a esta comisión del Congreso de los Diputados un auténtico programa de descuentos para toda la AP9, a similitud del que ya existe en otras autopistas del Estado y que no implique la exigencia de criterios estrictos como todos estos que acabo de mencionar, que impiden que la mayoría de los usuarios se pueda acoger a dichas rebajas en los peajes.
Proponemos también que se paralicen, que se congelen los incrementos de este año 2013 y que se estudie la exención de los mismos para los usuarios cuya actividad profesional está relacionada con el transporte de carretera, que no han sido beneficiarios de este último convenio entre el Ministerio y Audasa. Y, además, dado el contexto de gravísima crisis económica y de pérdida constante de usuarios de la AP9, que se revise la política de peajes de manera que se camine en la dirección de reducción de los costes de los peajes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en relación a la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario del Partido Popular informa que durante el año 2012 el Ministerio de Fomento y la concesionaria de autopistas del Atlántico, AP9, negociaron un protocolo de colaboración para la revisión de las tarifas y el desarrollo de nuevas actuaciones adicionales a las previstas en el Real Decreto 1733/2011. La Abogacía del Estado emitió su informe el 4 de diciembre de 2012 y el protocolo de colaboración, que ha mejorado sustancialmente la tarifa del peaje entre Pontevedra y Vigo, se firmó el 26 de diciembre del año 2012. Hasta la entrada en vigor del protocolo, la concesionaria aplicaba un descuento del 25% del importe del viaje de retorno en día laborable a los vehículos ligeros que utilizaban el telepeaje. El protocolo habilitó la firma de un convenio para la aplicación de una bonificación adicional en el peaje de los recorridos entre Pontevedra-Vigo y viceversa, Pontevedra-Morrazo y viceversa, Pontevedra-Vilaboa y viceversa, y Rande-Vigo y viceversa. La bonificación supone una reducción del 100% del importe del peaje en el recorrido de vuelta, realizado en el mismo día hábil con el vehículo ligero y utilizando el mismo sistema de pago de telepeaje. Se consideran días hábiles todos los del año, a excepción de los domingos y festivos, lógicamente. Desde la entrada en vigor de la bonificación se creará una cuenta de compensación en la que anualmente se han de incorporar: 1. Menores ingresos de la concesionaria por la aplicación de las bonificaciones del convenio. 2. El importe del valor capitalizado de los flujos de caja netos hasta el final del año, calculado a una tasa anual del 8%, contemplada en el Real Decreto 1733/2011 de 18 de noviembre. Y, por último, los ingresos por efecto de los incrementos extraordinarios de las tarifas contempladas en este convenio en caso de producirse estos. Para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero, el Ministerio de Fomento y la concesionaria calcularán, antes de octubre del año 2016, el saldo conjunto resultante de la aplicación del sistema de compensación del convenio y el Real Decreto 1733/2011 de 18 de noviembre. A fin de determinar si la sociedad concesionaria queda equilibrada económica y financieramente en su totalidad, se comprobará que el saldo conjunto resultante se hace cero antes de terminar el periodo concesional. En caso contrario, el Ministerio de Fomento elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos una propuesta de actualización extraordinaria de tarifas o modificación del plazo concesional que garantice que antes de terminar el periodo concesional el saldo conjunto resultante de la compensación se hace cero. El Consejo de Ministros del viernes 8 de febrero aprobó el Real Decreto sobre el convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico. Por último, quiero destacar que la bonificación supone una mejora del servicio público diario y equipara la tarifa al resto de tramos de la autopista AP9, ya que el peaje medio por kilómetro actual del tramo Pontevedra-Vigo era entre un 20 y un 60% más caro que otros tramos de la autopista. Señorías, nosotros los gallegos sabemos perfectamente que el bloque nunca va a reconocer los méritos en las gestiones del Partido Popular y en este caso no va a reconocer los méritos de una ministra,
por cierto gallega, doña Ana Pastor, que en un año al frente del Ministerio ha hecho los que los señores del Bloque no hicieron durante 8 años de apoyo al gobierno socialista del señor Zapatero, que por cierto fue con el ministro José Blanco quien firmó este convenio o sacó este decreto el 1733 en el año 2011. Por lo tanto, entendemos perfectamente, pero nosotros ya nos gustaría que fueran más baratos todos los tramos de la AP9, pero tengo que decir que la AP9, con esta firma de este convenio, pasa a ser prácticamente por kilómetro, una de las autopistas más baratas de España. Y si quiere la señora Pérez, después le muestro, para no enrollarnos más, le muestro los tramos de todas las autopistas de España, el costo que tienen por kilómetro de todas las autonomías españolas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la reducción de tarifa gestionada por el Ministerio de Fomento, estimamos que la proposición no de ley del Grupo Mixto debe ser rechazada, al igual que también la enmienda de sustitución que nos acaban de entregar, y proponiendo para dicho punto el siguiente texto alternativo. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un seguimiento de la aplicación del Real Decreto por el que se aprueba un convenio con la sociedad concesionaria de la autopista AP9 para la equiparación de los peajes entre los diferentes tramos de la autopista, aprobado en el Consejo de Ministros del 8 de febrero de 2012. Muchas gracias. Bien, a nosotros, al Bloque Nacionalista Galego, nos resulta cuando menos sorprendente que un diputado de la provincia de Pontevedra, que conoce perfectamente cuál es el precio, incluso ahora con la entrada en vigor de este último convenio, cuál es el precio de los peajes de la AP9 entre Vigo, Pontevedra y del tramo de sur, efectivamente, de la AP9, venga aquí a defender un convenio que, como antes dije, va a resultar que todo lo que la concesionaria Audasa rebaje a ese tramo de 30 kilómetros, lo va a tener que compensar el Ministerio, es decir, el erario público, es decir, todos y todas las ciudadanas, lo va a tener que compensar vía aumento de tarifas para el resto de los usuarios e usuarias de la AP9. Es decir, que este ridículo, perdón por la expresión, pero lo consideramos así, ridículo descuento se va a compensar a la concesionaria con la subida de los peajes al resto de los usuarios. Pues bien, efectivamente, señor Martín, señora Pérez, nosotros, solo es para posicionarse sobre la enmienda. Sí, no, ya me posiciono ahora mismo. Justamente ahora me iba a referir a la enmienda. Ustedes presentan una enmienda donde yo creía al principio que tenían ánimo positivo, pero ya vi en su intervención que no, donde nos proponen simplemente que, efectivamente, el Gobierno realice un seguimiento de este convenio que precisamente estamos criticando y nos estamos posicionando en contra en nuestra proposición no de ley. Por lo tanto, desde luego, no vamos a aceptar esa enmienda y seguiremos trabajando, señor Martín y señores y señoras del Partido Popular, precisamente para que Audasa, incluso ahora, no siga siendo la autopista del Estado que más beneficios sigue obteniendo con todas las subidas que ya va realizadas. Muchas gracias. A continuación votamos la iniciativa número 6, proposición no de ley relativo al necesario programa de descuentos de la autopista AP9 de Galicia, de la que se ha votado el Grupo Parlamentario Mixto y que se va a votar en los términos de la autoenmienda que ha hecho el propio Bloque Nacionalista Galego. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esta proposición no de ley queda rechazada por 23 votos frente a 18 que la apoyaron.